Biblia que ocurre con los que mueren. La semana pasada les compartí lo que la Biblia dice, y en la Biblia dice: el Señor Jesús se fue a preparar morada para nosotros, para que donde Él esté, estemos con Él. Ustedes lo leyeron en la Biblia. Pero en la Biblia claramente enseña que es un espacio que el Señor ha alistado para el que tomó la decisión de colocar en Jesucristo toda su confianza completa en Jesucristo. Hoy quiero compartir la segunda parte. La pregunta es: ¿y después de que mueren, qué viene para ellos? Y para los que estamos vivos, ¿qué se viene? Y lo quiero compartir en dos reuniones, esta del día de hoy y la siguiente. Y voy a utilizar una versión popular, aquí la tengo en mi celular también, para algunos versículos que quiero compartir. Pero le voy a pedir que usted vaya a un pasaje de la Biblia que está en la primera epístola a los Tesalonicenses. Casi al final de la Biblia, por favor, busque allí en ella. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Antes de que usted empiece a leerlo conmigo, quiero explicar que esta enseñanza, que fue transmitida por el Espíritu Santo usando a Pablo hace 2000 años, casi 2000 años, vino como consecuencia de lo siguiente. Años antes de esta enseñanza, el apóstol Pablo había ido a evangelizar en Tesalónica, Grecia, y allí ganó a bastantes personas para el Señor Jesús. Pero Pablo se fue, y después de que se fue, empezaron a morir algunos de los cristianos que habían allí. Como no tenían una suficiente información de lo que pasaba con el que muere, entonces empezaron a preocupar y estaban perdiendo la esperanza de volver a ver a sus seres queridos. Motivado por esto, el apóstol Pablo les dio esta enseñanza que ustedes van a leer conmigo y la que compartimos la semana pasada, para que entendamos que Dios tiene un plan perfecto que incluye hasta lo que va a ocurrir después de esta vida. Y sin más preámbulo, voy a invitar a que vaya por favor a 1 Tesalonicenses 4 y vamos a leerlo por porciones. Empecemos con el versículo 13 y el 14. Le invito a que usted se fije allí en su Biblia, yo lo voy a leer acá. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Duermen es la palabra usada para hablar de la muerte. Entonces es como si la Biblia dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que mueren, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. En este pasaje que usted acaba de leer, los dos primeros versículos, aparece el deseo de Dios. Recuerden cómo empieza diciendo: tampoco queremos, hermanos, que ignoren lo que ocurre con los que duermen. ¿Por qué? ¿Por qué Dios quería que no se ignorara lo que ocurre con los que mueren? Porque cuando yo ignoro lo que ocurre con el que muere, pierdo la fe y me lleno de tristeza, pensando quizás lo peor, y pierdo en muchas ocasiones la esperanza en Dios. Se pierde constantemente. Entonces vino esta enseñanza para que usted y yo entendamos que sí hay esperanza, sí la hay. Y que esta vida no es lo único que nosotros tenemos. Hay eternidad. Está muy claro en la Biblia. Entonces este pasaje fue escrito precisamente por eso. El no saberlo, lo que ocurre, y no estar seguro, a una persona le roba la paz. Y no solamente la paz, la fe. Entonces por eso el Señor dijo lo que ocurre con ellos. Pero inmediatamente en el versículo siguiente dio un argumento que todos debemos tener muy claro. Y voy a hacer aquí una pregunta para todos, voy a pedir que usted se la haga. En el versículo 14, si usted vuelve y lo mira, dice así: porque si creemos que Jesús murió y resucitó. Bueno, voy a hacer una pregunta
a todos los que estamos aquí. ¿Usted cree que Jesús murió y resucitó por usted? Voy a pedir que usted se la responda de manera particular. Pero no demos una respuesta plana o de manera personal o simplemente como pensando que yo sí creo, pero no estoy seguro de ser cercano a él. No, aquí la pregunta es la siguiente. ¿Usted cree que Jesús murió por usted y resucitó por usted? ¿Está seguro de que usted tiene a Jesús con usted? ¿Está absolutamente seguro? Es bueno que nos lo preguntemos. Luego dice que si yo creo eso, entonces hay algo que va a ocurrir. Si el Señor Jesús murió y resucitó, dice la Biblia, así también Dios traerá con él a los que durmieron en él, dice el texto. Así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Y voy a pedirle por favor que observe esa afirmación que aparece en la Biblia. Mira esto, me dice la Biblia lo siguiente: si yo creo que Jesús vino a morir y que no fue simplemente una persona que vino a ocupar un espacio, pero no tengo ninguna relación con él, ninguna comunión con él, sino que yo creo el sacrificio que hizo, entonces hay algo ciertísimo que va a ocurrir. Es que Dios va a traer con Jesús a los que durmieron en él. Pero aquí le quiero pedir que por favor observen lo siguiente: no va a venir con todos. No dice el texto que todos van a resucitar. La Biblia dice que van a resucitar los que durmieron en él. No dice todo mundo, sino que el texto es supremamente claro. Bueno, la pregunta obligada es: ¿cómo sé yo que yo estoy en Jesús? O sea, que yo tengo a Jesús. Si este es el requisito y cuando el Señor venga por segunda vez, va a levantar a los que durmieron en él, ¿estaré yo allá si ya he fallecido? Es la pregunta que nos debemos hacer. ¿Cómo saber que mis seres queridos, los que partieron ya, van a estar ahí? Porque hoy día todos decimos que todos son buenos y que todos van a resucitar con Jesús. Pero desde el punto de vista de Dios será cierto. El requisito de Dios es este: van a resucitar con el Señor los que durmieron en él. Ah, bueno, yo estoy vivo hoy, y si de aquí a mañana no lo estoy, ¿cómo puedo estar seguro hoy de que este pasaje se va a cumplir conmigo y que yo voy a ser de los que voy a resucitar con Jesús? Existe evidencia en la Biblia para uno darse cuenta y asegurarse si yo tengo a Jesucristo o no. Hoy le voy a pedir que usted busque en la Biblia 3 versículos conmigo. Y aquí usted se va a dar cuenta si realmente yo sí tomé la decisión de invitar a Jesús a mi vida. Si no tomé la decisión de invitar a Jesús a mi vida, entonces necesito hacer un alto y asegurarme. Y le invito a que usted vaya conmigo a la primera epístola de Juan. Busque por favor en su Biblia la primera epístola de Juan al final de la Biblia. Primera epístola de Juan. Y cuando llegue a la primera epístola de Juan, está bien al final de la Biblia, vamos a ir al capítulo 2. Capítulo 2. Llegue al capítulo 2 y nos vamos a ir al versículo 3. Primera de Juan 2, 3. Lo vamos a buscar allí en nuestra Biblia. Se lo voy a leer desde acá, dice así: y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Observe esto. Y en esto, o sea, esta es la manera de uno saber que uno lo conoce realmente. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. ¿Cómo me doy cuenta de que yo he aceptado a Jesús? ¿Cómo? El texto dice claramente: y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Si obedecemos, guardar es sinónimo de obedecer. Si obedecemos sus mandamientos bíblicos, en la Biblia hay muchos mandamientos: congregarse, orar unos por otros, amar a los demás, ayudar a los demás, estudiar la Biblia, orar, hablarle a otros de Jesús. Y resulta que aquí la Biblia dice que en esto uno se da cuenta si realmente uno tiene al Señor.
y es que es un asiduo estudioso de la Biblia y obediente a la Biblia. No selectivo con la Biblia, sino obediente a lo que dice la Biblia. Y el texto lo dice muy claro, y en esto sabemos nosotros que le conocemos. Si esto no está ocurriendo, les voy a pedirle que usted le preste atención a la manera como estamos viviendo, porque es posible que necesitemos hacer un alto. Ahora, en este mismo libro, en la primera epístola de Juan, le invito a que vaya al capítulo 3. Y una vez llegue al capítulo 3 de la primera epístola de Juan, es decir, si cuando yo voy a la Biblia no siento necesidad de obedecerla ni de seguir al Señor, es muy posible que realmente no lo haya recibido. Aunque cargue la Biblia, aunque se congregue a veces, esto es algo completamente diferente. En el capítulo 3 de la primera epístola de Juan, versículo 14, observe la manera como escribe el apóstol Juan para hablarle a uno de manera muy clara lo que uno debe asegurarse que tiene. Dice así: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Le invito a que por favor lo mire. Cuando aquí en la Biblia dice pasamos de muerte a vida, lo que quiere decir es pasamos de condenación a salvación. Muerte, condenado, muerte, vida, salvación. Eso es lo que dice. Y dice el texto, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Los hermanos se refiere en la Biblia al pueblo cristiano. Son los hermanos en la fe. Y entonces el texto dice que el que no ama a su hermano permanece en muerte. No es salvo, sencillamente. Fíjese la segunda evidencia de que una persona ha recibido al Señor. Ama a la iglesia. Ama a la iglesia. Eso es algo absolutamente claro. Y amar a la iglesia no es simplemente asistir a una reunión de la iglesia o hacer alguna donación para la iglesia. No, eso no tiene nada que ver con esto. El que ama a la iglesia es una persona que se interesa por la iglesia, busca ayudar a otros, ora por otros, está muy pendiente. Pero si a uno no se le da nada, es muy posible que no haya aceptado a Jesús. Muy posible. Ahora quiero hacer aquí un alto. Recuerden que el criterio de salvación, quién es salvo y no es salvo, no depende de mi concepto, sino del de Dios. Absolutamente, nada más. Ya hemos visto dos evidencias de que una persona, cómo una persona se asegura que tiene al Señor. Primero, obedece los mandamientos de Dios. Segundo, ama a la iglesia. Y hay un tercero que está en el libro de Romanos. Romanos capítulo 8, esto lo estoy compartiendo como para que tengamos cuenta quién realmente tiene al Señor y si nuestros seres queridos van o tuvieron al Señor al morir, si lo tenían realmente. Ahora vamos a ir a Romanos 8, ustedes van a mirar allí en su Biblia, Romanos 8, versículo 16. Lo quiero leer desde aquí, pero le voy a pedir que usted por favor lo mire allá. Dice así: el Espíritu mismo, Espíritu con E mayúscula, el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Le quiero pedir que mire detenidamente este texto. Tercera evidencia de que uno ha aceptado a Jesús. En la Biblia dice lo siguiente: el Espíritu Santo me da testimonio a mí, me asegura, me confirma que yo soy hijo de Dios. Yo siento que me da paz y me habla. Me confirma que soy cristiano. Me lo confirma. Esto tiene que ocurrir en una persona que tiene al Señor. Repitámoslo. ¿Cómo se da uno cuenta de que alguien ha recibido al Señor? Primero, obedece los mandamientos de Dios. Segundo, ama a los cristianos. Tercero, el Espíritu Santo le habla, le confirma. Si esto no ha ocurrido,
Es posible que no hayamos recibido al Señor y simplemente hayamos hecho una oración de boca. Y cuando usted encuentra en la Biblia que dice que así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, se refiere a los que definitivamente lo habían recibido. Algunos me preguntarán, esto se cumple absolutamente con todos, pero hay una salvedad, una excepción. Una persona puede haber recibido al Señor y no tener tiempo de hacer nada de esto, si lo recibió al final de su existencia únicamente. Pero si mientras estaba en este planeta, la persona hizo la oración de fe, tiene que demostrar esto. Por sus frutos los conoceréis. Dijo el Señor. Voy a mencionar 2 casos, como para que ustedes se den cuenta cómo saber si yo realmente tengo al Señor Jesús y soy salvo. Hay un caso en la Biblia en el que el Señor estaba colgado en el madero, crucificado, y tenían 2 ladrones a los lados, ¿recuerdan? Y uno de ellos, muriendo, le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Se arrepintió un par de horas quizás antes de morir. No tuvo tiempo de hacer nada. Y el Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando la persona se arrepiente así al final y acepta al Señor al final de su vida, aunque no haya tenido tiempo de obedecer los mandatos de Dios, no haya tenido la oportunidad de amar a los hermanos y no haya escuchado al Espíritu Santo testificarle que es un hijo de Dios, es salvo. Recuerdo que hace muchísimos años, 34 años, tuve una maravillosa oportunidad que me dejó marcado toda la vida y la recuerdo como si fuera hoy. En ese año estaba como pastor dirigiendo una iglesia en un sector de Medellín que se llama Manrique Oriental. Era una pequeña iglesia que reunía más o menos unas 30 personas. Y nos bendijo el Señor tanto, no me había casado todavía, voy a estar 30 años de casado, pero en ese tiempo todavía no estaba casado. Así que dirigía la iglesia yo solo. Y recuerdo que nos bendijo tanto el Señor que empezó a llegar muchas personas de un barrio lejano, en una esquina de Medellín que se llama Santo Domingo, lejos de la ciudad. De hecho, ya está fuera de la ciudad, es un corregimiento. Y estando ahí, empezaron a llegar y tomé la decisión de abrir una sede allá, en Santo Domingo, y íbamos cada 8 días y en la semana visitábamos a las personas y oramos y empezamos a hacer reuniones en Santo Domingo y empezamos una nueva iglesia. Como no podía estar yendo allá y acá, entonces me dividía y mandaba a uno de los líderes de la iglesia a que él fuera y dirigiera la reunión. Cierta ocasión, el esposo de una de las señoras que asistía le dijo: yo quiero conocer al Señor Jesucristo. Quiero conocerlo, yo quiero recibir a Jesús. Y le dijo que iba a ir el sábado a la reunión, que era a las 5 de la tarde. La persona que fue a dirigir, llegó a dirigir la reunión normalmente, llegaron las 5 de la tarde, no llegó este señor. Y este señor a las 5 se dispuso de su casa a salir para el lugar donde nos reuníamos. Y estando a una cuadra del lugar, hubo un abaleo y le pegaron un tiro. Cayó ahí moribundo. Él murió ese día. Pero ese día, estando ahí moribundo, se escucharon los disparos desde donde estaban en la reunión y el que estaba dirigiendo salió corriendo para allá. Y lo encontró tirado en el piso muriéndose. Lo tomó de la mano y el que estaba tirado en el piso le dijo: ¿yo qué tengo que hacer para ser salvo? Y muriéndose. El otro se acordó de lo que la Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo. Y le compartió el Evangelio y se tomaron de la mano, con la mano, ahí como estaba él mal, y oraron recibiendo al Señor ahí. A los 5 minutos murió. 5 minutos. Esas son las cosas en las que uno dice hay una salvedad. O sea, tuvo la oportunidad de aceptar a Jesús, pero no tuvo tiempo de demostrar que estaba obedeciendo la ley de Dios. No tuvo tiempo de mostrar amor hacia los hermanos. No tuvo tiempo de tener experiencias como estas.
Pero si yo sí he tenido tiempo, e hice la oración de fe hace algún tiempo, ¿cómo saber? ¿Cómo saber que realmente yo estoy en Jesús? La asistencia me asegura que soy cristiano, no para nada. El leer la Biblia me asegura que soy cristiano, no lo asegura. El fruto lo asegura. El fruto es lo único que lo asegura. Bueno, ahora uno se pregunta, después de esto, ¿qué hacer? Yo quiero invitarle, si usted no está seguro, hoy, a que usted empiece asegurándose conmigo. Y le voy a invitar a que hagamos una oración, pero usted haga una oración personal. Y usted le va a pedir al Señor que llegue a su vida. Lo necesitamos, no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir, pero sí tenemos que asegurarnos la eternidad con Cristo. Necesitamos asegurarlo. Entonces le voy a invitar a que usted, por favor, haga una oración muy personal hoy, si no ve estas evidencias. Y le invito, por favor, a que incline su rostro donde está. Lo voy a guiar desde este lugar. Pero le quiero pedir que hoy se asegure de que usted tiene a Jesús. Primero le voy a invitar a que diga que renuncio en el nombre de Jesús a la incredulidad. Es lo que nos impide en muchas ocasiones acercarnos al Señor. Y ahora le voy a pedir que ore conmigo y le diga: Señor Jesucristo, dígaselo, gracias porque me amas y entiendo que te necesito. Gracias porque moriste en la cruz por mis pecados y lo creo, dígaselo así, que moriste por mí. Hoy te abro la puerta de mi vida sinceramente y te invito a que llegues a mí y seas mi Señor y mi Salvador. Gracias por perdonar mis pecados y por darme la vida eterna. Y ahora te pido que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Amén. Muy bien, después de esto se pregunta uno, ahora, ¿qué dice la Biblia que va a ocurrir? Bueno, yo quiero compartirle el resto de los versículos para que usted se dé cuenta de lo que va a ocurrir. Puede ser cerca o puede ser lejano, cercano o lejano. Particularmente pienso que esto que va a ocurrir no se tarda mucho. Es posible que seamos la generación que menciona la Biblia en 1 Corintios 4, en la segunda parte, como es posible que no sean nuestros hijos. Usted se va ahora a fijar en el versículo 15 al 17. Dice así en 1 Tesalonicenses 4. Del 15 al 17, por favor, vaya ya a su Biblia. Fíjense lo que dice. Dice así: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, o sea, los que estamos vivos hoy, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Recuerden que durmieron, el término dormir es un término usado para el que muere. Muy bien, no precederemos, no nos adelantaremos. Y dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, una vez más lo dice, en Cristo, no todos, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hoy quiero utilizar otro pasaje de la Biblia, y está en 1 Corintios 15, que nos habla bastante al respecto. Y en 1 Corintios 15 voy a utilizar los versículos 51 y 52, pero lo voy a leer en una versión que es la TLA, que es una versión muy popular. Fíjense cómo dice: les voy a contar algo que Dios tenía en secreto. Mire esto: no todos moriremos. Una buena noticia. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos, cuando Cristo vuelva,
se oirá el último toque de la trompeta y los muertos volverán a vivir para no morir jamás. Y nosotros seremos transformados. Dios cambiará estos cuerpos nuestros que mueren y se destruyen por cuerpos que vivirán para siempre y que nunca serán destruidos. Cuando esto suceda, se cumplirá lo que dice la Biblia: la muerte ha sido destruida. Y vamos a dejarlo ahí, vamos a analizar lo que dice los versículos 15 al 17 de Primera de Tesalonicenses. Aquí aparece un misterio que yo quisiera compartir con ustedes así rápidamente. Lo primero que la Biblia dice es que no todo el mundo va a morir. El concepto aquel de que lo único que tenemos seguro en la vida es la muerte no es absolutamente cierto. Porque cuando el Señor venga, ocurra el rapto, va a haber muchas personas viviendo y muchos cristianos vivos. Ese es el anhelo que tenemos muchos. He pedido al Señor, seguramente usted también cuando conoce el concepto, le hemos pedido al Señor ser de aquellos que cuando el Señor venga nos rapte, nos arrebate. Ahora les daré una idea de lo que ese término significa. Pero si no es así, y lo son nuestros parientes y vamos a tener que partir, lo que sí tenemos que asegurarnos es que seamos de los que resucitemos con Él. Que cuando uno invita a Jesús, sigue al Señor Jesús, está asegurándose completamente. Entonces observe esto: no todo mundo va a morir, no todos van a morir. Estaremos vivos el día del arrebatamiento, muchos seguramente. Si el Señor llega a venir mañana, coloquemos un ejemplo, y todos los que estamos aquí estamos vivos, y usted fue de los que aceptó a Jesús como Señor y Salvador, le va a tocar el arrebatamiento, el rapto, le va a tocar completamente. Segundo concepto del versículo 15, dice la Biblia que cuando llegue el arrebatamiento, nosotros no nos adelantaremos a los que murieron en Cristo, sino que ellos se van a levantar primero y van a ser raptados primero. Es lo que el texto dice claramente. ¿Cómo ocurrirá al final? En la Biblia dice que el Señor va a bajar con poder y va a venir, va a descender del cielo, el lugar donde estaba, va a venir hasta las nubes y van a resucitar los que fallecieron en Cristo, van a ser raptados. Ahora les quiero explicar un poco el concepto. Y luego los que estemos vivos, si estamos vivos en aquella ocasión, vamos a ser arrebatados y los vamos a encontrar en un lugar específico que aquí la Biblia le llama las nubes, con el Señor. Y dice el texto, y allí estaremos siempre con el Señor. Muy bien. ¿Qué significa ese término arrebatamiento? Porque en la Biblia dice que va a haber un arrebatamiento. La palabra arrebatamiento significa ser raptado del lugar donde está por la fuerza. Eso significa, o sea, lo quitaron de aquí y apareció en otro lugar. ¿Hay algunas referencias en la Biblia al respecto? Sí las hay. Sí las hay. Pero voy a detenerme en una que está en Hechos capítulo 8. Le voy a invitar a que usted la mire, por favor, Hechos capítulo 8. Vamos a mirar esta de Hechos capítulo 8. Y en Hechos capítulo 8, Felipe, uno de los diáconos, estaba evangelizando a un etíope que regresaba después de haber ido a adorar a Dios, pero no conocía al Señor. Y Felipe se encuentra con él y empieza a evangelizarlo. Y después de que lo evangeliza y el etíope le dice: mira, aquí hay algo, ¿por qué no me bautizas? Felipe va y lo bajó del lugar donde iba, los animales en los que iba montado, bajó y lo bautizaron. Entonces la Biblia dice que ocurrió esto. Mira esto. 8:39. Cuando subieron del agua, Hechos 8:39, el Espíritu con E mayúscula, el Espíritu Santo, del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le dio más. Y siguió gozoso su camino. Y después dice: pero Felipe se encontró en Azoto, otra población distante de ahí. Y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Observen lo que pasó. Felipe evangeliza al eunuco, le habla para que reciba al Señor y lo bautiza. Inmediatamente lo bautiza, desapareció.
Y el eunuco, como si usted está conmigo y de repente desaparece. Y yo aparezco en fundación, por decir algo, evangelizando. Eso fue lo que pasó con Felipe. Bueno, cuando la Biblia dice que seremos arrebatados, va a ser un evento como ese, es como ese. Pero entonces ya no vamos a aparecer aquí en otro lugar, sino que vamos a aparecer con el Señor. Es lo que la Biblia plantea y dice que vamos a ser quitados y recibiremos al Señor, y este arrebatamiento no nos va a llevar a otro lugar de la tierra. Si usted se fija, no lo dice. Y nos encontraremos en el aire con el Señor. ¿Cuál es el propósito final? ¿Por qué el Señor tiene un plan como este? Mientras estamos en la tierra, estamos distantes del Señor. Pero después de que partimos de aquí, la Biblia dice, nos hacemos presentes al Señor. Por eso es que la Biblia dice, así estaremos siempre con el Señor. El propósito del Señor es no solamente que usted sea salvo y que yo sea salvo, y que usted siga al Señor y que yo siga al Señor, sino que tiene nuestro futuro asegurado. Que estemos siempre con Él. Allí es donde nos vamos a encontrar con los que ya partieron antes y recibieron al Señor. Es allí donde nos vamos a encontrar con los que partieron en Cristo. Es absolutamente seguro. Allí vamos a estar y nos vamos a encontrar con ellos por siempre. En el pasaje que leímos de 1 Corintios 15 dice que allí vamos a tener un cuerpo incorruptible, o sea, que no es perecedero, no se enferma, no se deteriora. Va a ser completamente diferente y la muerte desaparecerá. Y vamos a estar con el Señor para siempre. Así que lo que nos queda a nosotros es lo mejor. Lo que se viene es lo mejor. Aquí estamos de paso solamente. Pero lo que se viene para usted y para mí es lo mejor. Pongamos la mirada ahí. Tenemos que poner la mirada en Jesús. Es la única manera de recibir lo que se viene. Tengo que poner la mirada absolutamente en Jesús. Ese es el encuentro que anhelamos. Hay vida después de la muerte y vamos a seguir teniendo vida por la eternidad. Si he tomado la decisión de estar en Cristo, de aceptar al Señor Jesús, tengo la absoluta seguridad de que nunca nadie me separará de Él y voy a estar con Él por siempre. Es la promesa que aparece aquí en la Biblia. Vamos a concluir este tema con el versículo 18. Le invito a que usted lo busque por favor allá en su Biblia de 1 de Tesalonicenses 4. Así que nos resta un encuentro maravilloso, un encuentro que estamos anhelando. Es lo que se viene para los que estamos vivos hoy y para los que murieron en Cristo. Lo que nos resta es lo mejor. Se viene lo mejor, pero necesitamos estar seguros de que lo tenemos. Y en el versículo 18 nuevamente viene y da como una especie de conclusión del Señor utilizando el apóstol Pablo. Dice así, después de que le dice todo lo que va a ocurrir: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Le voy a pedir que por favor se fije cómo está escrito lo que la Biblia dice. Lo primero que dice es, mientras estamos aquí, ¿qué debemos hacer? Es lo que dice el texto. La pregunta es esa: no ha venido el rapto, todavía estoy vivo, ¿qué hacer mientras tanto? En este texto dice lo que tenemos que hacer. Dice, por lo tanto, como todavía estamos vivos, no ha venido el día del Señor, el rapto, entonces tenemos una tarea: alentarnos los unos a los otros. Sinónimo de alentar, animar. Y dice cómo. No dice la Biblia, digan al otro, vas a salir adelante, no te preocupes. No dice algo así. Alentémonos con estas palabras, con la palabra bíblica, con la Biblia. No dice la Biblia, aliéntelo desde su propia perspectiva. Ni dígale que todo va a salir bien, que todo es positivo, que hay más buenos que malos, los buenos somos malos, cosas así por el estilo. O que no se preocupe que las calamidades van a pasar. Situaciones difíciles vamos a tener siempre. Pero aquí la Biblia dice que mientras llega ese día, que es absolutamente cierto, la tarea mía es esta:
alentar a los demás con la palabra del Señor, animarlos, acercarme a mi familia y animarlo a que se acerque a Dios. Acercarme a mi familia y alentarlo para que busque al Señor y ellos ayuden a otros a que busquen al Señor. Buscar a mis amigos y también alentarlos para que ellos se acerquen al Señor y busquen al Señor. Buscar a seguramente los vecinos o otras personas, mientras llega ese día, alentarlos a que ellos sigan al Señor. Y esa es la tarea que tenemos. Nuestra tarea es esta. Su responsabilidad y la mía mientras llega el día de la venida del Señor, del rapto, es alentarnos los unos a los otros con estas palabras, con las palabras de Dios. Hoy voy a pedir que usted, cuando se vaya para su casa, lo medite. También voy a pedirle que no se ponga mal si no lo está haciendo. Dios es amplio y misericordioso, pero lógicamente sí espera que más personas también lo conozcan y sean salvos. Vamos a pedirle al Señor, cuando vayamos a nuestra casa, que el Señor nos dé el privilegio de conocerle más. Usted se va a ir a la Biblia si no lo está haciendo y va a empezar a estudiarse el Evangelio de Juan. Empieza a estudiarse el Evangelio de Juan para que conozca la obra de Jesucristo. Y va a ir allí a su Biblia y luego le va a pedir al Señor, yo haré lo mismo, y le vamos a pedir al Señor que nos permita alentar a otros con estas palabras, con las palabras de Dios. Dentro de 8 días, con el favor de Dios, le voy a compartir algo más que la Biblia dice que va a ocurrir para que estemos listos. Y la venida del Señor y lo que nos resta no nos coja de sorpresa, sino que estemos totalmente listos. Le invito a que en este día usted me acompañe a orar. Y vamos a darle gracias a Dios. Ya hicimos una oración para asegurarnos de haber recibido al Señor, pero hoy le quiero pedir que usted ore conmigo, dándole gracias a Dios. Así que le voy a invitar que donde usted se encuentra, simplemente incline su rostro y demos gracias. Este es el momento para agradecer al Señor. Este es el momento para darle gracias porque nos regaló la salvación. Simplemente por creer que Jesucristo murió y resucitó por nosotros y es el Salvador. Simplemente por el hecho de haberlo aceptado como Señor y Salvador y no por nuestros actos, nos regaló la salvación y nos regaló la eternidad. Nos aseguró que vamos a estar con Él por siempre. Absolutamente seguros podemos estar de esto. Así que este es el momento para que le demos gracias al Señor y reconozcamos que no es por nuestro esfuerzo, ni es por el concepto que tengamos de bondad o no, que somos salvos. Es simplemente por la obra del Señor Jesús. Y le demos gracias a Él en este día y le bendigamos porque ha sido bueno. Pero también voy a pedirle que ore por usted mismo hoy. Vamos a pedirle al Señor que nos enseñe a vivir sabiamente. Y que el fruto que la Biblia dice o las evidencias de nuestra fe en Jesús las empezamos a vivir. Le quiero pedir que usted le ore al Señor por esto. Para que empecemos a vivir lo que la Biblia dice que debemos empezar a vivir, el deseo de obedecer su palabra. Coloca en nosotros esto, Señor. Coloca en nosotros también el amor hacia los hermanos. Y también danos el privilegio de ser convencidos por el Espíritu Santo de que somos tus hijos. Y te pido que a partir de hoy nos dé la oportunidad, Señor, de alentar a otros con estas palabras antes de que partan de este mundo. O antes de que venga el Señor por segunda vez o en el rapto, inicialmente. Vamos a pedirle al Señor que nos haga instrumentos. Le quiero pedir que usted ore y pida al Señor que le haga instrumento para beneficiar a otros. Nos haga a ustedes y a mí. Te pedimos hoy, Señor, que nos bendigas. Y ahora démosle gracias porque lo que nos espera es lo mejor. Nos espera la gloria con el Señor Jesús. Y Él es bueno. Lo de acá de la tierra es pasajero.
pero Él es bueno y se viene rápidamente, más rápido de lo que nos imaginamos, la estadía con Él. Por favor, ayúdanos a mantenernos firmes y a guiar a otros hacia Jesús. En el nombre del Señor Jesús te hemos orado y bendecimos, Padre. Amén.